Hola, 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 mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Su copyright que les encantan los chismes del mundo del espectáculo turco y hoy, mis amores, tenemos un festún, una explosión superíndice 3N de salseo que los dejaru pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos hasta el fondo en el corazón superíndice 3N mismo del fascinante universo de Kerem Bürsin, ese Galut N que literal ha conquistado el planeta entero. Pero como ya saben, aquí no nos conformamos con lo obvio, no solo vamos a hablar de sus abdominales, sino de algo infinitamente ese jugoso e intrigante, las intrincadas y complejas razones por las que al parecer rechazo superíndice 3 a todas las demu, ese mortales por la única Anderu Rafael. Asu como lo es tu N leyendo. Vamos a diseccionar las pruebas, los chismes, las insinuaciones, las declaraciones a medias, los tweets borrados a las 3 de la mau más menos ana y todo lo que nos du copyright, una pista, una luz. Una seu más menos al que nos ayude a descifrar por Q copyright Kerem, al parecer, solo tenu a ojos corazu superíndice 3N y algoritmo de Instagram para la bellúsima Ande. Rense fuerte a sus asientos, pongan el cafú copyright a calentar, porque esto, mis amores, se va a poner mundial. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este drama Made in Turkey, ese culebru superíndice 3N que nos tiene a todos desvelados, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no son parte de esta gran familia. Aquí, en este rinconcito digital, encontrarán todo lo que siempre quisieron saber sobre sus celebridades favoritas, cotilleos calientes reciu copyright en salidos del horno, noticias de última hora que llegan directamente de Estambul y muchísimo muneser, no se pueden perder ni una pizca de este festún de información superíndice 3N. Y si ya son parte de esta comunidad, si ya se han unido al lado oscuro del chisme, gracias desde lo muy de ese profundo de mi corazón superíndice 3N. Su apoyo significa el mundo, el universo y todas las galaxias para mu. Son ustedes los que hacen que este canal siga vivo y coleando. Ahora enciendan sus cerebros, preparen sus palomitas, porque vamos a despegar a velocidad su superíndice 3 Nika con este chismecito estelar de Kerem y Ande. Abru superíndice 3 chense los cinturones que esto va a ser un viaje de locos. Kerem Bürsin, un nombre que evoca suspiros, que hace temblar la industria del entretenimiento. Desde sus humildes inicios, este actorazo ha logrado embelesar a audiencias de todas las edades y nacionalidades con su innegable talento, su carisma arrollador y, claro, su físico escultural. Pero su fama, su popularidad su copyright rica, se disparó superíndice 3 a niveles inimaginables gracias a su papel protagu superíndice 3 Nico en la serie que rompió superíndice 3 todos los RU copyright codes, la inigualable. Senu con diéresis al Capm, donde le dio vida al inolvidable, al magnu copyright tico, al ser Cambolat. Y fue precisamente Ayu, en medio de sets de grabación superíndice 3N, luces, CU, maras y mucha cumica, donde conoció superíndice 3 a Anderu Rafael, la talentosísima actriz que encarnó superíndice 3 a la encantadora Eda YLDZ. La conexión superíndice 3N entre Kerem y Ande era palpable, tangible, casi podía sentirla a trabu copyright ese de la pantalla. Sus personajes Serkan y Eda desprenduan una energua tan potente, tan magnu copyright tica, que trascendu a los límites de la televisión superíndice 3N. Y como suele suceder en estos casos, cuando la realidad imita a la ficción superíndice 3N, los rumores de un romance inminente entre los protagonistas comenzaron a circular con una fuerza inusitada, alimentados por sus interacciones fuera del set. Esas miradas que decuan mun ese que mil palabras, sus risas CU superíndice 3 cómplices, sus historias de Instagram llenas de corazones y por supuesto, sus publicaciones en redes sociales que parecuan estar escritas en clave para que todos los fans descifraran el mensaje oculto. Pero la pregunta que nos quema por dentro, la interrogante que no nos deja dormir por las noches es, ¿Q copyright tenua ande que no tenuan las de Mood S? Esa es la cuestión superíndice 3N central, el misterio que vamos a resolver hoy, ¿verdad? Para intentar encontrar una respuesta, necesitamos retroceder en el tiempo y analizar un poco la historia amorosa de Kerem antes de Ande, echar un vistazo a las relaciones que se le atribuyeron, los romances que se le inventaron y sobre todo, las razones por las que ninguna de esas uniones llegó superíndice 3 a buen puerto.
Se le relaciona superíndice 3 sentimentalmente con varias actrices, modelos, influencers, mujeres bellísimas, talentosas, exitosas y con un gran número de seguidores en redes sociales, pero ninguna de esas historias cuaju superíndice 3. Ninguna logró superíndice 3 conquistar el corazón superíndice 3N de nuestro galu, N turco. Se rumoreaba que Kerem era extremadamente selectivo, que buscaba algo muy ayu de una simple cara bonita, que anhelaba una conexión superíndice 3N a un nivel ese profundo, una compau más menos era de vida que lo entendiera, lo desafiara y lo amara por quien era realmente. Y es precisamente a QU donde entra en escena la deslumbrante Ande Eru Parrafoel. Ande no es solo una cara angelical, una belleza de otro mundo, es una mujer con una inteligencia aguda, un talento desbordante. Una personalidad arrolladora que ilumina cualquier habitación superíndice 3N y un corazón superíndice 3N enorme que no le cabe en el pecho. Es una actriz versátil, camaleu superíndice 3 Nika, que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la ingenua y soñadora hasta la mujer fuerte y decidida. Además de posee una energía contagiosa, una luz propia que irradia positividad y que, sin duda, atrae a todos los que la rodean. Muchos de los que siguen de cerca la vida de estos famosos creen que fue esa combinación superíndice 3N explosiva de belleza, talento, inteligencia y personalidad arrolladora lo que terminó superíndice 3 por conquistar el esquivo corazón superíndice 3N de Kerem. Pero también copyright N debemos tener en cuenta un factor clave, un ingrediente fundamental en esta receta del amor, el trabajo en equipo. Kerem y Ande pasaron incontables horas juntos grabando Senu con diéresis al cap. Compartieron momentos de alegría desbordante, de estru copyright ese extremo, de risas contagiosas y, por supuesto, también copyright N de lágrimas amargas. Se apoyaron mutuamente en los momentos ese difíciles, se animaron a superar sus propios límites y se desafiaron constantemente a ser mejores actores y mejores personas. Esa convivencia diaria, esa complicidad que surgió superíndice 3 de forma natural entre ellos, fue sin duda un factor determinante para que su relación superíndice 3N floreciera y se convirtiera en algo ese que una simple amistad. Pero eso no es todo, hay ese teorías dando vueltas por internet. Otra de las IPU superíndice 3 tesis que circula con fuerza en los foros de fans es que Kerem se sintió superíndice 3 profundamente atraído por la autenticidad de Ande. En un mundo saturado de apariencias, de poses estudiadas, de filtros de Instagram y de vidas perfectas, Ande siempre se mostró superíndice 3 tal y como era, sin artificios, sin máscaras que ocultaran su verdadera esencia. Era una persona genuina, transparente, honesta y con los pies en la tierra, cualidades que Kerem valoraba enormemente y que parecían ser una rareza en el competitivo mundo del espectáculo. Se decua que Kerem se sentó a ceu superíndice 3 modo y relajado con Ande, que podía ser con diéresis copyright él mismo sin temor a ser juzgado, que podía mostrar sus debilidades y vulnerabilidades sin miedo a ser criticado. Y por supuesto, no podemos ignorar el enorme impacto que tuvo su relación superíndice 3N en el con diéresis copyright sito arrollador de la serie. La química entre Kerem y Ande era tan palpable, tan intensa, tan magnu copyright tica, que impulsó superíndice 3 a Senu con diéresis al cap, a alcanzar niveles estratosfu copyright ricos de popularidad en todo el mundo. Los fans se enamoraron perdidamente de Serkan y Eda, de su historia de amor llena de altibajos, de su pasión superíndice 3N desbordante, de sus momentos de ternura y de sus peleas e copyright picas. Y por supuesto, la realidad alimentaba la fantasía. Saber que Kerem y Ande estaban juntos en la vida real a que la serie fuera aún ese emocionante, adictiva y digna de ser comentada en cada rinku superíndice 3N del planeta. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿copyright pasó superíndice 3 con las otras mujeres? ¿Por qué copyright Kerem no se fijó superíndice 3 en ellas? Bueno, aquí entramos en un terreno pantanoso, en un territorio lleno de especulaciones y conjeturas. No podemos saber con certeza que copyright pasaba por la cabeza de Kerem, copyright motivaciones lo impulsaban a tomar sus decisiones amorosas. Pero podemos intentar inferir algunas cosas beisu, donos en lo que sabemos de su personalidad, sus valores y sus preferencias. Es muy probable que Kerem simplemente no haya encontrado en las otras mujeres aquello que realmente buscaba. Tal vez no sintió superíndice 3 esa conexión superíndice 3 en especial, esa chispa que lo encendiera por dentro, esa sensación superíndice 3N de que había encontrado a su alma gemela. O tal vez simplemente el destino tenua otros planes para con diéresis copyright L,
un camino preestablecido que lo conducua directamente a los brazos de la encantadora Ande. También copyright N es fundamental recordar que el amor es un misterio indescifrable. No existe una fu superíndice 3 mula mújica, una receta infalible para encontrar a la persona ideal. A veces el amor surge de la manera muy inesperada, en el momento menos pensado y con la persona que menos imaginabas. Y eso es precisamente lo que parece haber sucedido con Kerem y Ande. Su encuentro fue una coincidencia fortuita, una alineación superíndice 3n de planetas que dio como resultado una historia de amor que cautivó superíndice 3 al mundo entero. Su relación superíndice 3n, como toda relación superíndice 3n, no estuvo exenta de altibajos. Hubo momentos de felicidad absoluta, de risas compartidas y de planes a futuro. Pero también copyright N hubo momentos de tensión superíndice 3n, de desacuerdos y de dudas. A pesar de que muchos fans creyeron que su amor duraría para siempre, que estaban destinados a envejecer juntos, lamentablemente Kerem y Ande decidieron tomar caminos separados. Las razones de su ruptura siguen siendo un misterio bien guardado, pero lo que es innegable es que su historia de amor dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de sus seguidores. Y aunque su romance haya llegado a su fin, el legado de Kerem y Ande perdura en el tiempo. Su química en la pantalla sigue siendo recordada con cariño más menos, sus escenas de amor continúan siendo vistas y compartidas en redes sociales y su historia de amor continúa inspirando a muchos a creer en el poder del destino. Y Q copyright N sabe, tal vez algún día el destino vuelva a unirlos, tal vez sus caminos se crucen nuevamente y puedan escribir un nuevo capítulo en su historia. Después copyright S de todo, en el impredecible mundo del espectáculo, todo es posible. En resumen, mis queridos chismosos, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de CU superíndice 3 el amor puede florecer en los lugares insospechados. La química innegable, el trabajo en equipo, la autenticidad arrolladora y la misteriosa fuerza del destino fueron algunos de los factores que contribuyeron a que esta relación superíndice 3n se convirtiera en un fenómeno superíndice 3 mundial. Y aunque su cuento de hadas haya llegado a su fin, su legado perdurará para siempre en la memoria de sus fans. Kerem aparentemente rechazó superíndice 3 a muchas, tal vez de forma inconsciente, tal vez guiado por una fuerza superior, buscando esa conexión superíndice 3n única, esa chispa inigualable que finalmente encontró superíndice 3 en la bellísima Ande. Una conexión superíndice 3n que, aunque fugaz, fue sin duda muy especial y que nos demostró superíndice 3 que a veces el amor verdadero puede encontrarse donde menos lo esperas. Y con esta reflexión superíndice 3n llegamos al final de este chismecito jugoso. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son teorías y especulaciones basadas en la información superíndice 3n que tenemos disponible. La verdad absoluta, la versión superíndice 3n oficial de la historia, solo la conocen Kerem y Ande. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de esta historia? ¿Creen que Kerem rechazó superíndice 3 a otras mujeres por Ande? ¿O creen que simplemente el amor es un misterio y no hay una explicación superíndice 3 en el superíndice 3 jica que lo justifique? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Los quiero.